El doctor deslizó una nota secreta en mi bolsillo: no vuelvas a casa. Huye. Esa noche descubrí que mi propia familia planeaba declararme loca para encerrarme y quedarse con toda mi fortuna. Nunca imaginé que esta casa en el barrio de Salamanca, donde he vivido más de 40 años, donde cada ladrillo está impregnado de los recuerdos de mi difunto marido y de las risas de mi hijo, se convertiría algún día en una jaula de oro tan fría. Todo comenzó en esa fatídica cena del martes. Ya sabéis, en España la cena es sagrada. Por muy ocupados que estemos, la familia Valdés siempre intenta mantener la costumbre de sentarse juntos. Pero esa noche el aire era denso, pesado, como el cielo de Madrid antes de una tormenta. Yo estaba sentada en la cabecera, el lugar del jefe de familia, desde que mi marido falleció. A mi derecha estaba Javier, mi único hijo, a quien he mimado como a un pequeño príncipe durante 45 años. A mi izquierda, Camila, mi nuera, siempre vestida con las últimas marcas de lujo, pero incapaz de ocultar la codicia en su mirada. Y Sofía, mi nieta de 19 años, sentada enfrente, con la cara enterrada en un plato de sopa fría, evitando mi mirada como si yo fuera un virus contagioso. Mamá, olvidaste tomar tu suplemento para la memoria otra vez, ¿verdad?, dijo Camila con una voz dulce, pero con unos ojos que no sonreían. Empujó el frasco de pastillas hacia mí. Últimamente estás muy olvidadiza. Ayer me preguntaste dónde estaba tu bolso Hermes cuando tú misma me lo regalaste la semana pasada. Me quedé paralizada con la cuchara suspendida en el aire. Yo le regalé el bolso. Recuerdo perfectamente que ese bolso fue el regalo de mi tristoso aniversario de bodas. Lo tengo guardado en la caja fuerte. Pero al ver la mirada firme de Camila y el gesto de cansancio de Javier, un miedo vago se coló en mi interior. ¿Realmente estoy perdiendo la cabeza? Tómatela, mamá, insistió Javier sin levantar la vista de su móvil. Sus dedos se deslizaban frenéticamente por la pantalla y su frente estaba perlada de sudor, a pesar de que el aire acondicionado estaba a 24 grados. Mañana te llevaré a ver al tío Alejandro. Dice que necesita revisar tus índices cerebrales. Últimamente te comportas de manera errática. Me siento perfectamente normal, Javier, respondí, intentando mantener la voz tranquila, aunque mis manos comenzaban a temblar bajo la mesa. Ahí vas, otra vez. Sofía soltó la cuchara provocando un ruido metálico estridente. Me miró con una mezcla de ira y miedo en sus ojos. Abuela, acabas de preguntarle eso a papá 3 veces en 10 minutos. Por favor, no hagas esto más difícil. Me tragué la pastilla que me dio Camila, esa pastilla de color azul pálido que ella llama vitaminas especiales, recetadas por el médico. Un sabor amargo se quedó en mi garganta. Solo 20 minutos después mi cabeza comenzó a dar vueltas, mis párpados pesaban. Esta sensación borrosa, ¿cuánto tiempo llevaba así? 1 mes, 2 meses. Desde que Javier empezó a quejarse de que su empresa de importación estaba en problemas por la crisis económica. A la mañana siguiente, Javier me llevó a la consulta del doctor Alejandro Murillo. Alejandro no es solo un médico, es el mejor amigo de mi difunto marido, alguien que ha visto crecer a Javier desde que era un bebé. El Mercedes se deslizaba suavemente por las calles de Madrid, pero Javier conducía de forma brusca, mirando constantemente por el espejo retrovisor. Mamá, recuerda comportarte, dijo secamente, cuando paramos frente a la clínica privada. No digas tonterías que preocupen al tío Alejandro. Deja que yo hable con él. ¿No vas a entrar conmigo?, pregunté, sintiendo la necesidad de un apoyo. Tengo una llamada importante con un socio. Entra tú, él ya te está esperando. No me miró solo, tenía ojos para la pantalla del móvil donde aparecía un número desconocido. Alcancé a ver el nombre del contacto, el cobrador. Se me encogió el corazón. La consulta de Alejandro seguía oliendo a esa mezcla de antiséptico y lavanda de siempre. Pero hoy
algo era muy diferente. Alejandro, ese hombre siempre tranquilo y con una sonrisa cálida, hoy parecía haber envejecido 10 años de golpe. No me miró a los ojos cuando entré. «Elena, siéntate». Su voz sonaba ronca. Sus manos temblaban mientras sostenía el estetoscopio contra mi pecho. «Alejandro, ¿qué te pasa? Estás muy pálido», pregunté preocupada, intentando tocar su hombro. Él retrocedió de golpe, lanzando una mirada rápida hacia la cámara de seguridad en la esquina del techo. Esa acción fue tan extraña que se me puso la piel de gallina. Me hizo un gesto de silencio, poniéndose el dedo índice sobre los labios con los ojos muy abiertos en señal de advertencia. «Todos los niveles están bien», Elena dijo en voz un poco más alta de lo normal, forzada, como si estuviera leyendo un guión. «Tu corazón es fuerte, pero la memoria... necesitamos observar más». Fruncí el ceño. ¿De qué demonios estaba hablando? Mi mente estaba perfectamente clara, excepto cuando tomaba esa pastilla azul. «Ahora necesito escuchar tu corazón por última vez. Respira hondo». Alejandro se acercó mucho a mí. Se inclinó fingiendo ajustar el estetoscopio. Y fue entonces cuando sucedió. Rápido como un ilusionista, su mano fría se deslizó dentro del bolsillo de mi chaqueta. Sentí cómo metía un papelito doblado en lo más profundo. Me apretó la mano con fuerza, un apretón doloroso lleno de desesperación, y me soltó inmediatamente. «Cuídate mucho», Elena Valdés susurró justo al lado de mi oído, donde la cámara no podía captar el sonido. La familia no siempre es la sangre. Luego se enderezó dándome la espalda, recuperando su tono profesional y distante. «Puedes irte. Le enviaré los resultados detallados a Javier más tarde». Salí de la consulta tambaleándome. Mi corazón latía desbocado en mi pecho tan fuerte que temía que Javier pudiera escucharlo cuando volví a subir al coche. «¿Y bien, qué ha dicho?», preguntó Javier en cuanto cerré la puerta con una impaciencia indisimulada. «Dice que...». «Estoy sana», mentí, mientras mi mano apretaba inconscientemente la boca del bolsillo donde descansaba la nota. «Solo cosas de la vejez». Javier soltó un suspiro golpeando el volante con fuerza. «Maldita sea, viejo inútil». Masculló algo que no pude oír bien y aceleró el coche bruscamente. Durante todo el trayecto a casa me quedé quieta como una estatua, mirando los edificios antiguos de Madrid pasar velozmente, pero en mi mente solo veía la mirada de pánico de Alejandro. ¿Por qué un médico prestigioso, un viejo amigo, tenía que actuar tan furtivamente? Al llegar a casa, Camila y Sofía estaban sentadas en el salón. Al verme entrar, su murmullo cesó de golpe. «¿Qué ha dicho el médico, mamá?», preguntó Camila, escondiendo apresuradamente una carpeta de documentos detrás del sofá. «Estoy cansada. Voy a subir a descansar», respondí, intentando que no me temblara la voz. Sentí 3 pares de ojos clavados en mi espalda mientras subía la escalera de roble que crujía bajo mis pasos. Me sentía como una presa entrando en la guarida del lobo, no como la dueña de esta casa. Al llegar a mi habitación cerré la puerta con llave, algo que no había hecho en 40 años. Me apoyé contra la puerta jadeando y saqué con temblor el papel de mi bolsillo. La letra de Alejandro era garabateada, apresurada, como escrita en medio del pánico. «No tomes más las pastillas. No firmes nada. Anoche Javier y Camila vinieron a verme. Me están obligando a certificar que estás incapacitada mentalmente por demencia senil para encerrarte en la residencia San Gabriel esta misma semana. Quieren el control del fideicomiso». Me negué, pero amenazaron con matar a mi hija. «Lo siento, Elena. No vuelvas a casa. Huye». El papel se resbaló de mis dedos, cayendo al suelo de madera fría. Mi mundo se derrumbó. No con el estruendo de un edificio bombardeado, sino con el colapso silencioso del corazón de una madre. El hijo que parí con dolor, a quien crié con todo mi amor y sacrificio. La nuera a la que acogí como a una hija. La nieta a la que adoraba más que a mí misma. No solo querían mi dinero, querían borrarme.
Querían convertirme en una loca para robar lo que mi marido dejó, la residencia San Gabriel. Ese es el lugar donde envían a los ancianos indigentes a esperar la muerte, no un lugar de descanso. Una náusea subió por mi garganta. Miré hacia el tocador donde aún estaba el frasco de pastillas azules que me dio Camila, vitaminas especiales. Resulta que era el veneno que estaba matando mi mente poco a poco. De repente un golpe en la puerta fuerte e insistente. «Mamá, ¿qué haces ahí dentro con la puerta cerrada?» La voz de Javier resonó sin pizca de paciencia. «Abre, acaba de llegar el abogado de la familia». «Necesitamos que firmes unos trámites para mi empresa. Date prisa». Miré la nota en el suelo y luego la puerta que vibraba con cada golpe. Me sequé las lágrimas. No ahora, no es momento de llorar. Alejandro me dijo que huyera, pero ¿a dónde? ¿Y cómo huye una anciana de 70 años asediada en su propia casa? Pero había algo que sabía con certeza la Elena Valdés de ayer. Esa madre ciega de amor había muerto en el mismo instante en que leyó esa nota. «Espera un momento, hijo», dije en voz alta, sorprendida de lo calmada que sonaba. «Me estoy cambiando de ropa». Me agaché, recogí la nota, la rompí en pedazos minúsculos y los tiré al inodoro. Tiré de la cadena. La prueba había desaparecido. Ahora solo quedaba la lucha por sobrevivir. Abrí la puerta. Javier estaba allí con el rostro enrojecido y esa vena en la sien que siempre le palpitaba cuando perdía la paciencia. Detrás de él el abogado de la familia, un hombrecillo con cara de comadreja llamado señor Perea, sostenía una carpeta de cuero con una sonrisa untuosa. Por fin exclamó Javier empujando la puerta sin pedir permiso. «Mamá firma aquí. Son solo autorizaciones rutinarias para aduanas». Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado, pero en ese instante recordé mis años de juventud en el teatro universitario. Si querían una anciana senil, les daría una anciana senil. «Ay, hijo». Me llevé la mano a la frente, fingiendo un ligero desequilibrio. Me apoyé pesadamente en el marco de la puerta. Me siento muy mareada. Todo me da vueltas. Creo que la pastilla de Camila fue demasiado fuerte. Javier chasqueó la lengua impaciente. «Es solo una firma, mamá. Tardas 2 segundos. No puedo». «Mira mi mano». Levanté mi mano derecha y dejé que temblara violentamente. No tuve que fingir mucho. El terror real hacía la mayor parte del trabajo. «No puedo sostener el bolígrafo. Mañana». «Mañana por la mañana cuando se me pase el efecto». El señor Perea miró a Javier con incomodidad. «Señor Valdés, si la firma no es legible o si ella parece medicada, el notario podría impugnarla. Será mejor esperar a mañana a primera hora». Javier me lanzó una mirada que habría congelado el infierno. Vi odio en sus ojos, odio puro, pero asintió bruscamente. «Vale. Mañana a las 8:00. Y tómate otra pastilla esta noche para dormir bien. No quiero numeritos mañana». Cerraron la puerta. Escuché sus pasos alejándose y solté el aire que había estado conteniendo. Primera victoria. Había ganado 12 horas. Esa noche la cena fue un teatro del absurdo. Me senté, sonreí bobamente y acepté la segunda pastilla azul que Camila me ofreció con sus uñas de gel perfectamente manicuradas. «Para que descanses, suegra», dijo ella. «Gracias, querida», respondí. En cuanto se giró para servirse, deslicé la pastilla dentro de la servilleta de tela y fingiendo limpiarme la boca, la dejé caer en el bolsillo de mi Rebeca. Mastiqué un trozo de pan para fingir que tragaba. A las 11 de la noche la casa se sumió en el silencio. Apagué la luz, me metí en la cama vestida y esperé. Cada crujido de la madera antigua, cada silbido del viento contra las ventanas me hacía saltar. ¿Cómo se convierte tu propio hogar en territorio enemigo? Miré el retrato de Antonio, mi difunto marido, colgado en la pared frente a mí. Sus ojos pintados al óleo
Parecían mirarme con esa mezcla de amor y severidad que siempre tuvo. De repente un recuerdo me golpeó con la fuerza de una bofetada. Fue hace 15 años. Antonio y yo estábamos en el jardín. Él estaba podando los rosales y se pinchó con una espina. Sangraba, pero no dejaba de trabajar. Elena me dijo aquel día: «Tienes un corazón demasiado grande, y eso me asusta, porque el día que yo falte los lobos olerán esa bondad como si fuera sangre. Recuerda, la bondad sin límites es un suicidio. A veces para proteger el jardín hay que podar las ramas enfermas aunque duelan». En aquel entonces pensé que era un cínico. Ahora entiendo que era un profeta. El reloj de pared marcó las 2:00 de la madrugada. Voces provenían de la biblioteca justo debajo de mi habitación. Eran susurros, pero en el silencio sepulcral de la noche subían por los conductos de ventilación como serpientes. Me levanté de la cama. No me puse las zapatillas para no hacer ruido. Con los pies descalzos sobre el suelo helado, abrí mi puerta milímetro a milímetro. El pasillo estaba a oscuras. Bajé las escaleras pegada a la pared, pisando los bordes de los escalones donde la madera cruje menos. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Una franja de luz amarilla cortaba la oscuridad del pasillo. Me agazapé detrás de una antigua armadura decorativa que había pertenecido al bisabuelo de Javier. «No podemos esperar más, Javi. Esos rusos no tienen paciencia», era la voz de Camila aguda y cargada de histeria. «Dijeron que si no pagas los 200.000 euros de intereses antes del viernes te romperán las piernas. O peor, vendrán a por Sofía». Me tapé la boca con ambas manos para ahogar un grito. «¡Rusos!». Mis hijos no solo tenía deudas de juego, sino que había metido a la mafia en nuestras vidas. «Lo sé, joder. Lo sé». La voz de Javier sonó desesperada, rota. «Por eso necesitamos declararla incapacitada mañana mismo. Una vez que tenga la tutela legal, puedo acceder al fideicomiso familiar. Hay 3 millones de euros líquidos ahí, más las propiedades». «¿Y si el juez pide una segunda evaluación médica?», preguntó una tercera voz. Era Sofía. Mi nieta. Su tono no era de protesta, sino de cálculo frío. «El tío Alejandro no va a firmar». «Lo vi en sus ojos hoy. Alejandro no será un problema», dijo Javier, con una frialdad que me heló la sangre. «Ya le he dicho que sabemos sobre su pequeño secreto en Marbella. Firmará. Y si no tengo a otro psiquiatra pagado, el doctor Rojas. Ese tipo firmaría la sentencia de muerte de su madre por 5.000 euros. «¿Y qué hacemos con la abuela mientras tanto?», preguntó Sofía. «No puede quedarse aquí si vendemos la casa. La residencia San Gabriel tiene una plaza libre en el ala de psiquiatría severa», respondió Camila. «La mantendrán sedada. Nadie le creerá si dice algo. En 6 meses, con la medicación que le estamos dando, su cerebro será puré de verdad. Dejará de sufrir. Es piadoso en realidad». «Sí convino, Javier. Es lo mejor para ella». Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ácido. Estaban disolviendo los últimos restos de amor maternal que me quedaban. Piadoso. Llamaban piedad a lobotomizarme químicamente para pagar sus deudas con criminales. Intenté retroceder, pero mi pie desnudo rozó la base metálica de la armadura. Clink. El sonido fue leve, apenas un tintineo, pero en el silencio de la noche sonó como un disparo. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Javier de inmediato. Oí pasos acercándose a la puerta. El pánico me inundó. Si me encontraban ahí escuchando, se acabaría el juego. Acelerarían el plan. O tal vez Javier, desesperado por los rusos, haría algo peor que internarme. Me lancé hacia la oscuridad del salón contiguo, escondiéndome detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, justo cuando la puerta de la biblioteca se abría de par en par. «No hay nadie, papá», dijo Sofía asomándose al pasillo. «Habrá sido la casa. Ya sabes lo vieja que es.
Cruje todo el tiempo. Hubo un silencio tenso. Maldita casa vieja, gruñó Javier. En cuanto tenga la firma la venderé para que la demuelan. Odio este lugar. La puerta se cerró de nuevo. Me quedé allí temblando detrás de la cortina, abrazándome a mí misma. Había oído suficiente. Ya no era una suposición, era una guerra. Y ellos tenían las armas, pero yo tenía el elemento sorpresa. Esperé 10 minutos más, hasta que estuve segura de que volvían a discutir. Entonces, en lugar de subir a mi habitación, me dirigí sigilosamente hacia el despacho privado de mi marido, una habitación que nadie usaba desde su muerte. Entré y cerré la puerta sin hacer ruido. Encendí la linterna de mi móvil. Fui directa a la estantería, retiré los 3 tomos de la Enciclopedia Británica y revelé la pequeña caja fuerte empotrada. Javier nunca supo la combinación. Él pensaba que estaba vacía. 150884, la fecha de nacimiento de Javier. ¡Qué ironía! La caja se abrió con un clic suave. Dentro no había dinero, había algo más valioso. Mi cuaderno negro, y junto a él mi pasaporte y las joyas de mi abuela, rubíes y diamantes, que no estaban en el inventario que Camila había hecho. Guardé todo en mi bolso de mano. Luego hice algo más. Entré en el despacho de Javier, que estaba al otro lado del pasillo, aprovechando que seguían en la biblioteca. Vi su ordenador encendido. En la pantalla, un correo abierto con el asunto Último aviso. Saqué mi móvil y tomé fotos de la pantalla. Fotos de los correos amenazantes, fotos de los borradores de los documentos de incapacitación falsos que tenía sobre la mesa. Mis manos ya no temblaban. Estaba furiosa. Y la furia, descubrí, es un combustible mucho más eficiente que el miedo. Subí a mi habitación, metí 2 mudas de ropa en una maleta pequeña, mis medicinas reales, las de la tensión y el retrato en miniatura de Antonio. A las 4:30 de la madrugada, cuando por fin todos se fueron a dormir, bajé las escaleras por última vez. La casa estaba en silencio. Pasé por delante de la puerta de Javier y Camila. Podía oír los ronquidos de mi hijo. Dormía tranquilo después de planear la destrucción de su madre. Abrí la puerta principal. El aire frío de la madrugada madrileña me golpeó la cara limpio y cortante. No miré atrás. Sabía que si miraba atrás la pena podría detenerme. Caminé 2 calles hasta la avenida principal, arrastrando mi maleta, una figura solitaria bajo las luces naranjas de las farolas. Levanté la mano y un taxi libre paró. ¿A dónde, señora?, preguntó el taxista mirándome con curiosidad por el espejo retrovisor. Una anciana bien vestida con maleta a las 5 de la mañana. Miré hacia la calle oscura donde dejaba mi vida entera. Al Hotel Ritz, dije con firmeza. Y por favor conduzca rápido. Tengo una nueva vida que empezar. El vestíbulo del Hotel Ritz de Madrid siempre huele igual a lirios frescos, cera de muebles antiguos y dinero viejo. Es un olor que conozco bien de los tiempos en que Antonio y yo veníamos a tomar el té los domingos. Pero esta madrugada, cuando entré arrastrando mi pequeña maleta con las ruedas chirriando ese aroma, me golpeó como un recuerdo de una vida que ya no parecía mía. El recepcionista de turno, un joven impecable con el uniforme planchado al milímetro, levantó la ceja al verme. No le culpo. Debía de parecer un fantasma, una anciana de 70 años, pálida con el abrigo mal abrochado y los ojos inyectados en sangre a las 5:30 de la mañana. Buenos días, señora. Comenzó con ese tono de cortesía cautelosa que usan para echar a los indeseables. Me acerqué al mostrador y puse mi mano sobre el mármol frío. Me obligué a enderezar la espalda. A pesar del miedo, a pesar de la huida, yo seguía siendo Elena Valdés. Valdés, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Doña Elena Valdés, quiero la suite real, por tiempo indefinido. El joven tecleó mi nombre en el ordenador. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver mi historial de cliente.
La cautela se transformó instantáneamente en servilismo. Por supuesto, doña Elena. Bienvenida de nuevo. Disculpe, no la habíamos reconocido. Me dio la llave electrónica. No me pidió tarjeta de crédito por adelantado. En estos círculos el apellido es la única garantía necesaria, al menos por ahora. Cuando la puerta de la suite se cerró detrás de mí, el silencio me envolvió. Era un silencio diferente al de mi casa. No era hostil, era un silencio de terciopelo caro y seguro. Dejé caer la maleta, me quité los zapatos y caminé sobre la alfombra persa hasta el gran ventanal. Madrid empezaba a despertar. El sol teñía de rosa los tejados del Museo del Prado. Ahí fuera la gente se preparaba para trabajar, para llevar a los niños al colegio para vivir. Y yo estaba aquí, escondida como una fugitiva. Me miré en el espejo de cuerpo entero del vestidor. Lo que vi me hizo sollozar. La mujer del espejo parecía derrotada. El pelo gris recogido en un moño desordenado, la ropa de abuela respetable en tonos beige y marrón, que Camila siempre elegía para mí porque decía que eran apropiados para mi edad. Parecía exactamente lo que ellos decían que era una anciana frágil lista para ser desechada. No susurré, me arranqué la rebeca de punto y la tiré al suelo. Luego la blusa, luego la falda. Me quedé allí desnuda y temblando no de frío, sino de rabia pura. Me metí en la ducha y abrí el grifo al máximo. Dejé que el agua hirviendo golpeara mi piel hasta que dolió. Quería arrancarme la suciedad de sus mentiras, el tacto de sus falsos abrazos, la humillación de haber sido tan ciega. Lloré. Lloré durante una hora entera bajo el agua. Lloré por el niño rubio que una vez me traía flores del jardín y que ahora planeaba mi muerte social. Lloré por la niña que leía cuentos en mi regazo y que ahora me vendía por una matrícula universitaria. Pero cuando cerré el grifo, las lágrimas se habían terminado. Me envolví en el albornoz de algodón egipcio y volví a mirar al espejo. Mis ojos estaban hinchados, sí, pero la mirada había cambiado. Ya no había miedo, había cálculo. Saqué el cuaderno negro de mi bolso, lo acaricié. Antonio siempre fue un genio de las finanzas y su desconfianza hacia el mundo que tanto critiqué en vida, ahora era mi salvación. Había cuentas en Suiza y Luxemburgo que ni Javier ni Hacienda conocían. Claves de acceso que solo yo tenía. No era una anciana desvalida. Era una mujer con un patrimonio de 5 millones de euros líquidos que su familia creía inexistente. A las 10:00 de la mañana hice mi primera llamada. No a mi hijo. No a la policía. Llamé a Rodrigo Castillo, el tiburón de la Castellana, el abogado de divorcios y litigios patrimoniales más temido de España. Elena, ¿cuánto tiempo? Su voz era grave, ronca por los cigarros. Me sorprende tu llamada. Pensé que Javier llevaba ahora todos vuestros asuntos. Javier no lleva nada, Rodrigo. Y necesito verte. Ahora. En el Ritz. Tengo la agenda completa, Elena. Quizás la próxima, Sema. Tengo pruebas de un intento de fraude procesal, falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer un delito contra la integridad moral, le corté. Y tengo el dinero para pagar tu tarifa triple de urgencia en efectivo. Hubo un silencio de 2 segundos. Estaré ahí en media hora. Mientras esperaba a Rodrigo decidí que la Elena del espejo tenía que morir. Llamé al servicio de conserjería del hotel. Necesito un estilista y necesito que traigan una selección de ropa de la boutique de Carolina Herrera y Loewe. Tallas 40. Nada de beige, nada de marrón. Quiero rojo, quiero negro, quiero poder. Cuando Rodrigo Castillo entró en mi suite 40 minutos después, se detuvo en seco. Yo estaba sentada en el sillón de orejas, vestida con un traje de chaqueta negro, de corte impecable, que acababan de subirme con unos tacones que no me había atrevido a usar en una década.
Mi pelo recién lavado y secado por la estilista del hotel caía suelto sobre mis hombros plateado y brillante. Joder, Elena, murmuró Rodrigo olvidando sus modales. Pareces una estrella de cine de los años 50. Siéntate, Rodrigo, tenemos trabajo. Le puse el cuaderno negro sobre la mesa. Luego, le enseñé las fotos que había tomado del ordenador de Javier y le narré con precisión quirúrgica la conversación que había escuchado la noche anterior. No omití nada, ni la deuda con la mafia rusa, ni la traición de mi nieta. Rodrigo escuchaba en silencio tomando notas furiosas en su tablet. Su rostro, habitualmente impasible, se oscurecía por momentos. Esto es monstruoso, dijo, finalmente quitándose las gafas. Elena, con esto podemos enviarlos a prisión, a los 3. No quiero que vayan a prisión. Todavía no dije, sirviéndome una taza de té. La prisión es demasiado fácil. Tienen techo y comida gratis. Quiero que sientan lo que es estar en la calle. Quiero que sientan el miedo que yo sentí anoche. Rodrigo sonrió. Una sonrisa depredadora que me aseguró que había elegido al hombre correcto. Bien, empecemos por lo básico. He accedido al registro de la propiedad mientras venía hacia aquí para verificar el estado de tu casa en Salamanca. Su expresión cambió. Se volvió seria, casi fúnebre. Elena, hay algo que no sabes. ¿Qué pasa? Javier no solo planea vender la casa. Hace 6 meses falsificó tu firma en un poder notarial. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué hizo? Hipotecó la casa. Pidió un préstamo privado de alto riesgo con garantía hipotecaria. 1 millón de euros. Y lleva 3 meses sin pagar las cuotas. La taza de té tintineó contra el plato. 1 millón. ¿Dónde está ese dinero? Desaparecido. Probablemente en apuestas o pagando intereses antiguos. Pero eso no es lo peor. El prestamista ha iniciado el proceso de ejecución. Si no pagas, el banco se quedará con la casa en 2 semanas. Por eso necesitan declararte incapacitada urgentemente. Necesitan acceder al fideicomiso para pagar la deuda y evitar que el embargo salga a la luz y arruine su reputación. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré Madrid, mi casa, el hogar donde crié a ese monstruo. No solo quería encerrarme, ya había vendido el techo bajo el que dormía su propia hija. ¿Lo ves, Elena?, dijo Rodrigo. Estás en la ruina técnica si contamos esa deuda. Me giré hacia él y sonreí. Fue una sonrisa fría, la sonrisa de alguien que ya no tiene nada que perder. No, Rodrigo, yo no estoy en la ruina. La casa está a mi nombre, sí, pero la deuda está a nombre de una sociedad fantasma que Javier creó usando mi identidad, ¿verdad? Exacto. Fraude puro. Entonces dejemos que se ejecute, dije suavemente. Rodrigo parpadeó confundido. ¿Cómo perderás la casa? Tu hogar. Esa casa ya no es mi hogar. Es la escena de un crimen. Que el banco se la quede. Que los echen a la calle. Pero antes... Caminé hacia el escritorio y cogí mi móvil. Tenía 45 llamadas perdidas de Javier y 20 de Camila. Antes vamos a jugar con ellos. Vamos a hacerles creer que han ganado. El móvil vibró de nuevo en mi mano. Era Javier. Contesta, dijo Rodrigo. Pon el altavoz. Deslicé el dedo por la pantalla. Mamá. Joder, mamá. ¿Dónde estás? La voz de Javier sonaba histérica. Hemos estado a punto de llamar a la policía. Son las 12 de la mañana. Teníamos cita con el notario. Respiré hondo. Canalicé a la mejor actriz de telenovelas que pude recordar. ¡Ay, hijo!, dije con voz temblorosa y confundida. ¿Notario? ¿Qué notario estoy? Estoy en el parque dando de comer a las palomas. Se me pasó la hora, no sé. Me sentía tan triste en casa. Javier soltó un suspiro de alivio irritado. Se tragó el anzuelo. Vale, mamá, no te muevas. Escúchame. Vuelve a casa. Olvida el notario por hoy. Pero vuelve ya. Camila está preparando tu comida favorita. Sí, voy para allá, mentí. Colgué. Miré a Rodrigo.
Prepara la demanda, Rodrigo. Y contrata seguridad privada para la puerta de esta suite. Nadie de mi familia entra aquí. La guerra había comenzado y yo acababa de disparar el primer cañón sin que ellos siquiera escucharan el estruendo. No volví a casa, por supuesto. Pasé las siguientes 24 horas en la suite del Ritz, convertida en un búnker de lujo. Rodrigo Castillo, mi abogado, se movía como un general en tiempos de guerra. Había blindado mi estancia a nadie excepto el servicio de habitaciones, y él mismo tenía permitido acercarse a la puerta 305. Pero el aislamiento físico no te protege del veneno digital. A las 11:00 de la mañana del día siguiente, Rodrigo entró en la habitación sin llamar. Su rostro, habitualmente pétreo, mostraba una grieta de preocupación. Traía una tablet en la mano. Elena, tienes que ver esto, pero te advierto, vas a necesitar un estómago fuerte. Me senté en el borde de la cama dejando mi taza de café a medio terminar. Ponlo. Rodrigo tocó la pantalla. Era la emisión en directo de Madrid. Directo, el programa de noticias locales que todas las amas de casa ven mientras preparan el almuerzo. El rótulo rojo en la parte inferior de la pantalla gritaba: Drama en Salamanca, anciana millonaria desaparecida. Y allí estaban, en la puerta de mi casa. Javier, Camila y Sofía rodeados de micrófonos y cámaras. Javier tenía los ojos rojos. Llevaba la misma camisa arrugada de ayer, un detalle de vestuario calculado para parecer un hijo desesperado que no ha dormido en toda la noche. Solo queremos que vuelva, decía Javier a la cámara con la voz quebrada. Se secó una lágrima inexistente. Mi madre, ella no está bien. Ha dejado de tomar su medicación. Está confundida. Cree que la gente la persigue. Es la demencia. Avanza muy rápido. Sentí que la sangre me hervía en las venas. Maldito mentiroso, grité a la pantalla. Yo estoy más cuerda que tú. La cámara enfocó a Camila. Ella, por supuesto, estaba impecable, pero vestida de negro riguroso como si ya estuviera de luto. Sostenía un pañuelo de encaje cerca de la boca. Estamos aterrados, dijo Camila mirando directamente al objetivo. Elena puede ser un peligro para sí misma. Ayer se puso violenta. Nos amenazó. Tuvimos que esconder los cuchillos de cocina. Por favor, si alguien la ve, no se acerquen. Llamen a la policía o a nosotros. Necesita ser internada urgentemente por su propia seguridad. Me llevé la mano a la boca. La náusea volvió más fuerte que nunca. Violenta, peligrosa. Estaban construyendo la narrativa perfecta. Si yo salía ahora a la calle y gritaba que me estaban robando, nadie me creería. Dirían: pobrecita, es la anciana loca de la tele la que ataca a su familia. Era la luz de gas definitiva. No solo me lo hacían a mí, se lo estaban haciendo a toda España. Es brillante, murmuró Rodrigo, analizando el video con frialdad profesional. Están creando una coartada pública. Si te encuentran y te encierran, nadie hará preguntas. Y si te mueres accidentalmente... Bueno, era una anciana enferma que se escapó. Apágalo, dije temblando de rabia. Espera. Mira a Sofía. La cámara hizo zoom sobre mi nieta. Sofía estaba un paso atrás, con la cabeza gacha, mordiéndose el labio inferior hasta casi hacerse sangre. Parecía querer desaparecer. Un periodista le acercó el micrófono de forma agresiva. Sofía, tú eras muy cercana a tu abuela. ¿Tienes algún mensaje para ella? Sofía levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de pánico. Miró a su padre, luego a su madre. Vi el leve asentimiento de cabeza de Javier. Una orden silenciosa. Sofía tragó saliva. Su voz salió como un susurro tembloroso. Abuela, por favor. Vuelve. Te perdonamos por lo del dinero. No importa que hayas perdido la cabeza. Solo queremos cuidarte. La pantalla se fue a negro cuando Rodrigo pausó el vídeo. Me quedé helada. Te perdonamos por lo del dinero. Esa frase, esa maldita frase, era la puñalada final.
No solo me llamaban loca, me estaban acusando sutilmente de haber hecho algo malo con el dinero invirtiendo los papeles. Ellos robaban, pero la irresponsable era yo. Y Sofía, mi niña, la había visto dudar, la había visto buscar la aprobación de sus verdugos antes de hablar. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Pero no fue el corazón, fue la piedad. Me levanté y caminé hacia el minibar. Saqué una botella de agua con gas y la abrí con un gesto seco. ¿Sabes qué es lo gracioso, Rodrigo? Dímelo, que creen que han ganado. Creen que estoy escondida en algún parque asustada, sucia y confundida. Creen que este video me va a hacer correr a sus brazos pidiendo perdón. Me giré hacia él. Mi reflejo en el espejo del bar mostraba a una mujer con un traje de chaqueta negro erguida, furiosa. ¿Cuál es el siguiente paso legal?, pregunté. Rodrigo sonrió levemente. Bueno, acaban de cometer un delito de injurias con publicidad y denuncia falsa en directo. Ya he enviado a un notario al canal de televisión para certificar la emisión. Pero hay algo más urgente. Que, mientras veíamos el circo, mi investigador privado me ha mandado un mensaje. Rodrigo me tendió su móvil. Había una foto borrosa tomada con teleobjetivo. Se veía a Javier y a Camila entrando en una oficina inmobiliaria de lujo en el barrio de Salamanca, Inmobiliaria Gilmar. Y no iban solos. Iban con un hombre calvo que llevaba un maletín. Ese hombre es un tasador, explicó Rodrigo. Y la oficina es una de las más exclusivas de Madrid. Han concertado una cita para mañana a las 11:00. Van a intentar vender la casa off-market, fuera de mercado, a un inversor extranjero que no haga muchas preguntas usando el poder notarial falso antes de que el banco ejecute el embargo. Quieren el dinero en efectivo y rápido. Miré la foto. Luego miré mi reloj. Eran las 12:30. Mañana a las 11:00, repetí. Una idea fría y afilada como un bisturí empezó a formarse en mi mente. Elena, puedo conseguir una orden judicial para detener la venta, dijo Rodrigo. Pero tardará 48 horas. Para entonces podrían haber firmado un contrato privado y cogido la señal. No quiero una orden judicial, Rodrigo. Entonces, ¿qué quieres? Caminé hacia el vestidor y saqué el vestido rojo que había comprado ayer. Un rojo, sangre vibrante, escandaloso. Un color que una viuda respetable y anciana de mente jamás se pondría. Quiero comprar una casa, dije acariciando la tela del vestido. Siempre me ha gustado el mercado inmobiliario de Salamanca. Dicen que es el mejor momento para invertir. Rodrigo me miró confundido por un segundo. Luego la comprensión iluminó su rostro. Soltó una carcajada breve seca. ¿Vas a presentarte allí? No solo voy a presentarme, voy a ser su peor pesadilla. Me acerqué a él. Rodrigo, necesito que contactes con esa inmobiliaria. Di que representas a una inversora anónima con liquidez inmediata. Di que quieres ver esa propiedad específica mañana a las 11:00. Sé arriesgado, si te ven, no me verán hasta que sea demasiado tarde. Mis ojos volvieron a la pantalla apagada de la tablet, donde la imagen congelada de Sofía seguía mirándome. Han dicho en la tele que estoy perdida y confundida, ¿verdad? Pues mañana van a encontrarme. Pero no voy a ser la anciana que ellos esperan. Me senté en el escritorio y abrí el cuaderno negro. Busqué la página donde tenía apuntados los detalles de una cuenta olvidada en Liechtenstein. Prepara el cheque bancario, Rodrigo. Vamos a ir de compras. Esa noche dormí como un bebé. No porque hubiera perdonado, sino porque por fin tenía un objetivo. La tristeza se había evaporado dejando paso a una claridad cristalina. Mañana la loca iba a dar su propio espectáculo. Y a diferencia del suyo, el mío no sería ficción. Dicen que el rojo es el color de la pasión. Pero esa mañana, mientras me aplicaba el carmín frente al espejo del Ritz, supe que también es el color de la guerra.
Me puse el vestido que había comprado el día anterior. Un diseño de seda carmesí, entallado elegante pero agresivo muy lejos de los tonos pastel y las rebecas de lana que Camila me había obligado a usar durante la última década. Me calcé unos estiletos negros de 10 centímetros. Me dolían los pies al principio, sí, pero el dolor me ayudaba a concentrarme. Me recordaba que estaba viva y que estaba de pie. A las 10:45 bajé al vestíbulo. Rodrigo Castillo me esperaba junto a la puerta giratoria acompañado por 2 hombres con traje gris que no parecían abogados sino armarios empotrados. Eran mi seguridad privada. También había una mujer joven con un maletín, una notaria que Rodrigo había contratado para levantar acta de todo lo que sucediera. «Estás impresionante, Elena», dijo Rodrigo, y por primera vez vi un destello de admiración genuina en sus ojos de tiburón. «¿Estás lista?» «Estoy deseando ver sus caras», respondí ajustándome las gafas de sol oscuras. El coche nos dejó frente a las oficinas de la inmobiliaria Luxury State, en plena Milla de Oro de Madrid. Era un local de cristal y mármol de esos que huelen a dinero fácil y especulación. Rodrigo entró primero. Yo esperé en el coche 5 minutos tal como habíamos planeado. Quería darles tiempo para que se sintieran cómodos, para que creyeran que el trato estaba cerrado. Cuando mi teléfono vibró con el mensaje de Rodrigo, «Entra», salí del coche. El aire de Madrid era fresco, pero yo sentía un fuego en el pecho. Caminé hacia la entrada con la cabeza alta, ignorando el reflejo de una anciana en los cristales. Hoy no era una anciana. Hoy era la dueña. Al entrar, la recepcionista intentó detenerme. «Disculpe, señora, ¿tiene cita?» La ignoré. Seguí el sonido de las voces que venían de la sala de juntas principal al fondo del pasillo. Las paredes de cristal permitían ver el interior, y allí estaban. Javier estaba sentado al borde de la silla moviendo la pierna nerviosamente. Camila, a su lado, revisaba unos documentos con una avidez repugnante. Frente a ellos, un agente inmobiliario joven y engominado, Borja, sonreía como si acabara de ganar la lotería. Y Rodrigo, sentado frente a ellos, interpretando el papel del representante de la inversora anónima. Empujé la puerta de cristal, se abrió con un suave siseo hidráulico. «Mamá», el grito de Javier fue una mezcla de terror y sorpresa. Se puso de pie de un salto tirando la silla hacia atrás. Camila se quedó congelada con el bolígrafo a medio camino del papel. Me quité las gafas de sol lentamente, dejando que el silencio se espesara en la habitación. «Buenos días», dije. Mi voz no tembló. Fue suave, aterciopelada, letal. Siento el retraso. El tráfico en la Castellana estaba imposible. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó Javier. Su mirada recorrió mi vestido rojo, mi pelo, suelto mis tacones. No reconocía a la mujer que tenía delante. Buscaba a la anciana frágil de la Rebeca gris y no la encontraba. El agente inmobiliario Borja miró confundido de Javier a mí. «Disculpen, ¿se conocen?», preguntó, oliendo que su comisión de 6 cifras estaba en peligro. Por desgracia sí respondí, caminando hacia la mesa y colocando mi bolso de marca sobre la superficie de caoba. «Soy la madre de este caballero. Y curiosamente, también soy la dueña de la casa que intentan venderte». La cara de Borja palideció. Miró a Javier. «Señor Valdés, usted me dijo que tenía un poder notarial porque su madre estaba incapacitada mentalmente y recluida en una institución». Javier reaccionó rápido. El instinto de supervivencia de una rata acorralada. «Y es verdad», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Mírala, se ha escapado, está delirando. No sabe lo que dice. Bebé llama a la policía», le gritó a Camila. Camila, recuperando su compostura viperina, se levantó y puso una mano tranquilizadora sobre el brazo del agente. «Borja, por favor, disculpa este espectáculo. Mi suegra sufre demencia severa con episodios de manía persecutoria.
A veces se disfraza, se pone agresiva. Es muy triste. Me eché a reír. Fue una risa seca sin alegría que cortó su discurso. Demencia. Pregunté, abriendo mi bolso. ¿Es demencia saber que falsificasteis mi firma el 14 de mayo para pedir un préstamo a un usurero ruso? ¿Es demencia saber que tenéis una deuda de 200.000 euros que vence mañana? ¿Es demencia saber que tú, Camila, te estás acostando con tu entrenador personal en el Motel Venus los jueves por la tarde, mientras mi hijo cree que estás en Pilates? El silencio que siguió fue absoluto. Camila se puso blanca como el papel. Javier se giró lentamente hacia su mujer con la boca abierta. ¿Qué has dicho?, susurró Javier. Oh, no nos distraigamos, cariño, continué implacable. Estamos aquí por negocios. Saqué una carpeta de mi bolso y la lancé sobre la mesa. Se deslizó hasta detenerse frente al agente inmobiliario. Borja, te aconsejo que mires eso. Es un acta notarial firmada esta mañana revocando cualquier poder real o falso que mi hijo pudiera tener, y certificando que soy la única y legítima propietaria del inmueble. Si continúas con esta venta, serás cómplice de un delito de estafa mayor. Y créeme, mi abogado te destruirá. Borja cogió la carpeta como si quemara. La abrió, leyó 2 líneas y la cerró de golpe. Yo no sabía nada de esto, dijo retrocediendo hacia la puerta. Esta reunión ha terminado. No quiero problemas. Señor Valdés, le sugiero que se vaya. No, Javier se lanzó hacia la mesa desesperado. Es mentira. Esos papeles son falsos. Ella está loca. Necesitamos el dinero. Entonces Javier hizo algo que nunca había hecho. Perdió el control físico. Se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo con fuerza bruta. Sus dedos se clavaron en mi carne. Deja de arruinarme la vida, vieja. Bruja, me gritó a la cara escupiéndome saliva. Firma los malditos papeles o te juro que te mato yo mismo. El tiempo pareció detenerse. Sentí el dolor en mi brazo. Vi la locura en los ojos de mi hijo. Ese niño al que yo había acunado, al que había curado las rodillas raspadas, ahora me miraba con el deseo de asesinarme. En ese momento no sentí miedo. Sentí una claridad helada. Levanté mi mano libre y con toda la fuerza que me daban 45 años de decepciones acumuladas le crucé la cara. ¡Plaf! El sonido de la bofetada resonó en la sala de cristal como un disparo de cañón. La cabeza de Javier giró hacia un lado. Me soltó retrocediendo, llevándose la mano a la mejilla roja. Me miró atónito. Su madre nunca le había puesto una mano encima. Jamás. No me vuelvas a tocar, dije. Mi voz era baja, pero vibraba con una autoridad que hizo temblar las ventanas. Y no me vuelvas a llamar vieja bruja. Soy tu madre. Y acabo de salvarte de ir a la cárcel por estafa inmobiliaria, aunque no te lo mereces. Javier estaba jadeando humillado, con lágrimas de impotencia en los ojos. Nos has condenado, gimió. Si no pagamos mañana, nos matarán. Ese es tu problema, Javier. No el mío. Me alicé la manga del vestido. Te pasaste 45 años viviendo bajo mi falda. Es hora de que aprendas a vivir en el mundo real. Hice una señal a la puerta. Los 2 guardias de seguridad entraron seguidos por la notaria que había estado grabando todo desde el pasillo. Señora Valdés, todo ha quedado registrado, dijo la notaria. La amenaza de muerte, la agresión física y el intento de fraude. Miré a mi hijo y a mi nuera. Parecían 2 niños pequeños, a los que acababan de pillar robando caramelos pero sin la inocencia. Eran patéticos. Tenéis 5 minutos para salir de aquí antes de que llame a la Policía Nacional, dije. Y Javier, no vuelvas a casa. He cambiado las cerraduras. Tus maletas están en la acera. ¡Mamá! No puedes hacernos esto, suplicó Javier cayendo de rodillas. El hombre de negocios había desaparecido. Solo quedaba el cobarde.
Ya lo he hecho. Me di la vuelta y salí de la oficina. Mis tacones repiqueteaban sobre el mármol con un ritmo victorioso. No miré atrás. Sabía que Camila estaba gritando insultos a mi espalda y que Javier estaba llorando en el suelo. Pero mientras salía a la luz del sol de Madrid, me di cuenta de algo extraño. Me dolía la mano de haberle pegado. Me dolía el corazón de haberlo destrozado. Pero por primera vez en años podía respirar profundamente. El aire nunca había sido tan dulce. Subí al coche donde Rodrigo me esperaba con una media sonrisa. Brutal, Elena. Simplemente brutal. No, Rodrigo, dije, mirando mis manos que por fin habían dejado de temblar. Ha sido necesario. Ahora vamos al siguiente paso. Quiero que prepares el directo. ¿El directo? Sí. Han usado la televisión para mentir sobre mí. Yo usaré Internet para decir la verdad. Esta noche España entera va a conocer la verdadera historia de la familia Valdés. El coche arrancó alejándome de los restos de mi antigua familia. La batalla había terminado, pero la guerra por mi dignidad acababa de empezar. La ropa sucia se lava en casa. Esa fue la frase que mi madre me repitió hasta la saciedad mientras crecía. En nuestra clase social, la apariencia lo es todo. Puedes estar arruinado, puedes odiar a tu marido, puedes tener un hijo drogadicto, pero de puertas para afuera, tu sonrisa debe ser perfecta y tu porcelana debe brillar. Hoy voy a romper esa regla sagrada. Hoy voy a lavar la ropa sucia en la plaza del pueblo. ¿Estás segura de esto? Elena, preguntó Rodrigo, ajustando un anillo de luz LED que habíamos comprado de urgencia en la FNAC. Parecía fuera de lugar en la suite del Ritz, un artilugio demasiado moderno para este entorno de damasco y terciopelo. Nunca he estado más segura, Rodrigo, respondí sentándome en el sillón de orejas frente al trípode. Miré la pantalla del móvil. Rodrigo había creado una cuenta en Instagram y TikTok bajo el nombre La Verdad de Elena. En solo 3 horas ya tenía 10,000 seguidores. El morbo vende. La gente esperaba ver a la anciana loca que había desaparecido. Esperaban un espectáculo de demencia. Bien, Rodrigo se apartó. Estás en directo en 3, 2, 1. La pantalla parpadeó. El contador de espectadores en la esquina superior izquierda comenzó a subir vertiginosamente. 500, 1,200, 3,000. Respiré hondo. Miré directamente a la lente de la cámara imaginando que era el ojo crítico de la sociedad madrileña que me había juzgado en silencio durante años. Buenas noches, dije. Mi voz salió clara sin temblores. No leí ningún guión. Mi nombre es Elena Valdés. Ayer mi familia salió en televisión diciendo que estoy demente, que soy peligrosa y que me he escapado. Hice una pausa teatral, me acerqué un poco más a la cámara. No estoy demente, estoy despierta. Y eso para ellos es mucho más peligroso. El chat de comentarios volaba tan rápido que apenas podía leerlo. Es ella. Se la ve muy bien. Qué elegante. Seguro que está actuando. Dicen que tengo Alzheimer. Continué cogiendo la carpeta que Rodrigo me había preparado. Curioso diagnóstico para una mujer que recuerda perfectamente que su hijo, Javier Valdés, falsificó mi firma el 14 de mayo para pedir un crédito de 1.000.000 de euros a un prestamista privado. Levanté el documento frente a la cámara. Era una copia ampliada del contrato de préstamo con la firma falsificada resaltada en amarillo. Aquí está la prueba. Un perito calígrafo ya ha certificado que esta firma no es mía. Dejé caer el papel al suelo con desdén. Mi hijo no está preocupado por mi salud. Está preocupado porque si no paga mañana perderá la casa que hipotecó ilegalmente. Y quizás pierda también las rodillas si los rumores sobre sus acreedores son ciertos. El contador llegó a 15,000 espectadores. De repente mi otro teléfono, el personal empezó a vibrar sobre la mesa. Era Sofía. Miré a Rodrigo, él asintió. Cogí el teléfono y sin dudarlo activé el altavoz y lo acerqué al micrófono del directo. Hola Sofía, dije.
Abuela, apaga eso, gritó mi nieta. Su voz estaba distorsionada por el pánico, pero se oía perfectamente en el directo. Estás loca. Todo el mundo en la universidad me está enviando el enlace. Nos estás arruinando. ¿Yo os estoy arruinando?, pregunté suavemente. Sofía, cariño, vosotros intentasteis encerrarme en un manicomio para robarme. ¿Crees que un directo de Instagram es peor que una lobotomía química? Eso es mentira, chilló ella. Solo queríamos cuidarte. Papá y mamá te quieren, me quieren. Sonreí con tristeza. Sofía, te voy a poner algo que grabé la noche que huí. Algo que tú dijiste en la biblioteca a las 2 de la madrugada. No, no te atrevas. Su voz bajó un tono llena de terror. Sabía lo que venía. Pulsé el botón de reproducción en la grabadora digital que tenía preparada. La calidad era nítida. El silencio de la biblioteca amplificaba cada palabra. ¿Y qué hacemos con la abuela mientras tanto? No puede quedarse aquí si vendemos la casa. Era la voz de Sofía. En 6 meses, con la medicación que le estamos dando, su cerebro será puré de verdad. Dejará de sufrir. Es piadoso en realidad. Y esa era la voz de Camila. Paré la grabación. El silencio al otro lado de la línea telefónica era sepulcral. Y el chat del directo había estallado. Asesinos, monstruos, pobre mujer, cárcel para la nieta. Sofía, dije, volviendo a hablarle al teléfono, acabas de escuchar a tu madre planear mi destrucción cerebral. Y tú estabas allí. Y no dijiste nada. No dijiste, no le hagáis eso a la abuela. Solo preguntaste, ¿qué haríais conmigo si vendíais la casa? Sollozos. Al otro lado de la línea, mi nieta empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de niña inocente. Eran lágrimas de alguien a quien acaban de desnudar frente a 20.000 personas. Abuela, por favor. Papá me obligó. Tengo miedo, susurró ella entre hipidos. El miedo es bueno, Sofía, le dije, dura como el acero. El miedo te mantiene alerta. Yo tuve miedo anoche. Ahora te toca a ti. Colgué el teléfono. Volví a mirar a la cámara. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón, pero tenía que terminar esto. A todos los que estáis viendo esto, dije, mirando fijamente a la lente. A los jueces, a los policías, a los vecinos de Salamanca que cuchichean a mis espaldas. Esta es mi verdad. No soy una víctima. Soy Elena Valdés. Y a partir de hoy mi dinero, mi casa y mi vida me pertenecen solo a mí. Me acerqué para finalizar la transmisión. Si mi familia quiere hablar conmigo, que lo haga a través de mi abogado. Buenas noches. La pantalla se fue a negro. Me dejé caer en el respaldo del sillón. Mis manos temblaban incontrolablemente ahora que la adrenalina bajaba. Dios mío, Elena Rodrigo estaba pálido mirando la tablet. El video tiene ya 500.000 de reproducciones. Es tendencia número 1 en Twitter en España. La abuela Valdés, justicia para Elena. La gente está furiosa. Y la policía, pregunté frotándome las sienes. Me acaban de enviar un mensaje. Rodrigo miró su móvil. La fiscalía ha abierto una investigación de oficio tras ver el directo. Van a llamar a declarar a Javier y Camila mañana a primera hora. Cerré los ojos. Debería sentirme feliz. Había ganado. Les había destrozado públicamente como ellos intentaron hacer conmigo. Pero en el fondo de mi pecho sentía un frío inmenso. Había destruido a mi familia para salvarme a mí misma. Era necesario, sí, pero dolía como una amputación. Elena. La voz de Rodrigo se suavizó. ¿Hay algo más? ¿Qué? Acabo de recibir un correo electrónico encriptado. Es de Sofía. Abrí los ojos de golpe. ¿Qué dice? Rodrigo me pasó la tablet. El correo era breve, escrito apenas 2 minutos después de que colgara el teléfono. Abuela, tienes razón, soy una cobarde. Pero hay cosas que no sabes, cosas que papá no ha dicho en las grabaciones. Si prometes protegerme de él, te lo contaré todo. Estoy embarazada y papá quiere vender al bebé. El mundo se detuvo. Leí la última frase 3 veces.
Papá quiere vender al bebé. No era solo deuda, no era solo estafa. Me levanté del sillón y el vértigo casi me tira al suelo. Rodrigo me sostuvo. Vender al bebé, susurré. ¿A qué clase de monstruo he dado a luz? ¿Qué hacemos, Elena?, preguntó Rodrigo. Si esto es verdad, Sofía está en peligro físico real ahora mismo. Javier está desesperado y furioso. Me acerqué a la ventana. Miré hacia la noche de Madrid. Ya no veía una ciudad bonita. Veía un campo de batalla. Traedla aquí, dije, recuperando la fuerza de donde ya no me quedaba. Envía seguridad a buscarla, ahora, antes de que Javier se dé cuenta de que ella ha cambiado de bando. La guerra mediática había terminado. Ahora empezaba la operación de rescate. La lluvia en Madrid tiene una forma particular de caer sobre el asfalto caliente, huele a ozono y a suciedad lavada. Esa noche, mientras esperaba en la suite del Ritz, la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar, como si el cielo mismo estuviera llorando por lo que estaba a punto de escuchar. Eran las 2:00 de la madrugada. Otra vez las 2:00. Parece ser la hora maldita de mi familia. La puerta de la suite se abrió. Rodrigo entró primero sacudiéndose el agua de la gabardina. Detrás de él, flanqueada por 2 guardias de seguridad inmensos, entró Sofía. Apenas la reconocí. La chica altiva que se burlaba de mi demencia en la cena, hacía 3 días había desaparecido. Delante de mí, había una niña empapada temblando violentamente con el rímel corrido por las mejillas y una sudadera gris 3 tallas más grande que la hacía parecer diminuta. Abrazaba una mochila contra su pecho como si fuera un escudo. La sacamos por la puerta de servicio, dijo Rodrigo en voz baja. Javier estaba en el salón bebiendo whisky y gritando al teléfono. No se enteró de nada. Hice un gesto a los guardias para que salieran. Nos quedamos solo los 3. Sofía no se atrevía a mirarme. Clavaba la vista en la alfombra persa tiritando. El agua goteaba de su pelo rubio, creando un pequeño charco oscuro a sus pies. Siéntate, dije. No fue una invitación cariñosa, fue una orden. Sofía se dejó caer en el sofá de terciopelo, encogiéndose en una esquina. ¿Es verdad?, pregunté, manteniéndome de pie, manteniendo la distancia. No iba a abrazarla, todavía no. Necesitaba saber si esto era otra trampa de Javier. ¿Estás embarazada? Sofía asintió lentamente. Se llevó una mano al vientre, un gesto instintivo y protector que me rompió un poco la coraza. De 4 meses, abuela. ¿Quién es el padre? No importa, susurró con la voz rota. Es un hombre casado, un socio de papá. Si se entera me mata. Y su mujer es diputada. Cerré los ojos un momento. El escándalo perfecto. Y Javier lo sabe. Sofía levantó la vista por primera vez. Sus ojos azules idénticos a los de su padre estaban llenos de un terror absoluto que no se puede fingir. Papá encontró la prueba de embarazo hace una semana. Yo pensé que me echaría de casa. Pensé que me obligaría a abortar. ¿Y qué hizo? Sofía empezó a llorar de nuevo, un llanto silencioso y agonizante. Metió la mano en su mochila mojada y sacó un sobre arrugado. Lo puso sobre la mesa de centro con mano temblorosa. Al principio se enfadó. Gritó mucho, pero luego recibió la llamada de los rusos. Sofía tragó saliva luchando por respirar. Y su cara cambió. Se puso tranquilo. Una tranquilidad que daba más miedo que los gritos. Me dijo que mi error podía ser una bendición, que Dios cierra una puerta, pero abre una ventana. Me acerqué a la mesa y cogí el sobre. Dentro había un borrador de contrato. Estaba en inglés y ruso, pero las cifras eran claras. Adopción internacional privada. Gestación subrogada encubierta. El acreedor de papá. El jefe de la mafia. Su hijo no puede tener hijos, explicó Sofía las palabras saliendo a borbotones como vómito. Papá le ofreció a mi bebé.
como pago parcial de la deuda. 50.000 euros ahora y la cancelación total de los intereses cuando entregue al niño. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me tuve que apoyar en el respaldo del sillón porque las piernas me fallaron. Vender. Mi hijo no solo quería robarme, iba a vender a su propio nieto, a su propia sangre, como si fuera ganado para tapar sus agujeros financieros. Me dijo que me enviaría a una clínica de reposo en Suiza hasta que diera a luz, continuó Sofía sollozando. Que diríamos que me fui de Erasmus y que al volver nadie sabría nada. Nadie se enterará, Sofía, me dijo. Es por el bien de la familia. Por el bien de la familia. La misma frase que usaron para justificar mi encierro. Y ayer, cuando tú hiciste el directo, Sofía se limpió la nariz con la manga de la sudadera. Papá se volvió loco. Empezó a decir que si no conseguía tu dinero, tendría que acelerar el trato con el ruso. Que quizás tendrían que llevarme a Moscú ya mismo esta noche. Por eso te escribí. No quiero ir a Moscú, abuela. No quiero que se lleven a mi bebé. Miré a Rodrigo. Él estaba pálido leyendo el contrato con incredulidad. Elena, esto es trata de seres humanos. Esto es cadena perpetua. Me giré hacia Sofía. Ella me miraba con esperanza, esperando que la abuela dulce y comprensiva apareciera y arreglara todo con un abrazo y un chocolate caliente. Pero esa abuela ya no existía. Deja de llorar, dije secamente. Sofía se detuvo sorprendida por mi tono. Me has traicionado, Sofía, dije, caminando hacia ella hasta que estuve justo encima. Sabías que querían encerrarme y callaste porque querías dinero para tu matrícula y tus caprichos. Ahora vienes a mí, no porque te arrepientas de lo que me hiciste, sino porque tienes miedo de que te lo hagan a ti. Ella bajó la cabeza avergonzada. Lo siento, abuela. Lo siento mucho. Lo siento, no sirve de nada. Lo siento, no paga las facturas ni borra los traumas. Me agaché para estar a la altura de sus ojos. Le agarré la barbilla y la obligué a mirarme. Escúchame bien. Te voy a ayudar. No voy a permitir que nadie te lleve a Moscú ni que toque a ese bebé. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Sí, pero no es gratis. Sofía parpadeó. ¿Qué quieres decir? En esta vida, Sofía, la lealtad se demuestra con actos, no con lágrimas. Te voy a dar refugio, pagaré tus médicos y te protegeré con los mejores abogados de España. Pero a cambio, vas a hacer algo por mí. Lo que sea, abuela, lo que sea. Vas a testificar, dije. Mi voz era dura como el granito. No solo vas a contar lo de este contrato, vas a contarle al juez todo lo que escuchaste esa noche en la biblioteca. Vas a contar cómo falsificaron mi firma. Vas a contar cómo Camila vendió mis joyas. Vas a destruir a tus padres en el tribunal, sin dudar, sin mirar atrás, sin sentir pena cuando los veas esposados. Sofía tembló. Pero son mis padres. No le corregí soltándole la cara. Son tus proxenetas. Un padre no vende a su nieto. Una madre no permite que lo hagan. Ellos perdieron el derecho a ser tus padres en el momento en que pusieron un precio a tu vientre. Ahora tienes que elegir, Sofía. O eres una víctima que llora, o eres una superviviente que lucha. ¿De qué lado estás? Hubo un silencio largo. Solo se oía la lluvia y la respiración entrecortada de mi nieta. Vi la lucha en su interior. La niña asustada contra la mujer que necesitaba nacer para proteger a su hijo. Lentamente la mirada de Sofía cambió. El miedo se endureció. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, esta vez con rabia. Estoy contigo, abuela, dijo. Su voz ya no temblaba. Que se pudran, asentí. Me levanté y fui hacia el minibar. Saqué una botella de agua y se la di. Bienvenida a la familia Sofía. La verdadera familia. Me giré hacia Rodrigo. Lleva a Sofía a la habitación contigua. Ponle seguridad 24 horas. Que nadie entre ni salga.
Y mañana, a primera hora, quiero que entregues ese contrato a la Fiscalía de Menores y a la Policía Nacional. Javier vendrá a por ella, Elena advirtió Rodrigo. Cuando vea que no está en su cuarto, vendrá aquí. Sabe que está contigo. Sonreí. Una sonrisa lobuna. Que venga. Le estaré esperando. Y esta vez no estaré sola. Cuando Sofía salió de la habitación con los guardias, me quedé sola de nuevo. Me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo, limpiando la suciedad de Madrid. Mañana sería el final. Mañana mi hijo vendría a cazarme y se encontraría con que la presa se había convertido en el cazador. Me toqué el pecho. El dolor seguía ahí sordo y constante. Había salvado a mi nieta, sí. Pero para hacerlo tenía que enviar a mi hijo a la cárcel. Antonio, susurré al cristal frío. Espero que me perdones. Pero tenías razón. Hay ramas que hay que cortar antes de que pudran todo el árbol. Apagué la luz. No necesitaba dormir. Necesitaba afilar mis cuchillos. Los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid tienen un olor particular. No huelen a justicia. Huelen a miedo, a sudor frío y a café de máquina barato. Es el olor de las vidas que se rompen. Entré en la sala número 4, agarrada del brazo de Sofía. Mi nieta llevaba un vestido azul marino sencillo que disimulaba apenas su embarazo de 5 meses. Yo vestía de blanco. Blanco inmaculado. No como una novia, sino como alguien que ha renacido de sus cenizas y ya no tiene nada que ocultar. Cuando vi a Javier y Camila sentados en el banquillo de los acusados, tuve que contenerme para no vomitar. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el hotel. La prisión preventiva no les había sentado bien. Javier había perdido 10 kilos. Su traje caro le quedaba grande colgando de sus hombros como la piel de un animal muerto. Camila, sin su maquillaje y sus tratamientos de botox, parecía una mujer común gris, consumida por la amargura. Al verme entrar, Javier levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Esperaba ver odio. Esperaba ver furia. Pero lo que vi fue algo peor: vacío. Mi hijo, el niño que una vez soñó con ser astronauta, estaba vacío por dentro. Solo quedaba el cascarón de la codicia. El juicio fue rápido, demasiado rápido para todo el dolor que contenía. Rodrigo Castillo, mi abogado, fue implacable. Desplegó las pruebas como un cirujano, las grabaciones de la biblioteca, el contrato de la mafia rusa, la firma falsificada en la hipoteca, el testimonio del psiquiatra sobornado que confesó todo para reducir su pena. Pero el golpe de gracia no fueron los papeles, fue la sangre. Cuando Sofía subió al estrado, se hizo un silencio sepulcral en la sala. El fiscal le preguntó con voz suave: señorita Valdés, ¿sabía usted que sus padres planeaban vender a su hijo no nacido? Sofía miró a su padre. Javier apartó la mirada, incapaz de sostener el peso de la vergüenza. Sí, respondió Sofía. Su voz tembló, pero no se rompió. Mi padre me dijo que era una transacción comercial, que mi bebé era el activo necesario para salvar el patrimonio familiar. Se escuchó un murmullo de horror en la sala. El juez tuvo que pedir orden. Camila sollozaba en silencio, pero nadie le ofreció un pañuelo. Luego me tocó a mí. Doña Elena Valdés, dijo el juez, un hombre mayor con cara de cansancio infinito. ¿Tiene algo que añadir antes de que dicte sentencia? Me levanté. Mis piernas, que tantas veces me habían fallado en los últimos meses, hoy eran columnas de mármol. No miré al juez. Me giré hacia el banquillo de los acusados. No estoy aquí por el dinero. Señoría, dije, mirando fijamente a Javier. El dinero va y viene. La casa de Salamanca ya la ha ejecutado el banco y no me importa. Que se la queden. Caminé unos pasos hacia mi hijo. Los guardias se tensaron, pero les hice un gesto para que se calmaran. Estoy aquí, Javier, porque fallé, continué, y mi voz resonó en las paredes de madera. Fallé como madre.
te di todo. Te protegí de cada caída, de cada error, de cada dolor. Pensé que amarte incondicionalmente te haría un hombre bueno. Pero mi amor fue tu veneno. Te enseñé a recibir, pero nunca te enseñé a ganar. Te enseñé a heredar, pero nunca te enseñé a construir. Javier empezó a llorar. Un llanto feo, ruidoso, infantil. Mamá, perdóname, balbuceó. Te perdono, Javier, dije. Y lo decía en serio. Te perdono porque el odio es una carga demasiado pesada para una mujer de 71 años. Pero el perdón no te libra de las consecuencias. Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el refrán. Yo crié un cuervo, y ahora debo dejar que vueles hacia tu jaula. Me giré hacia el juez. Quiero justicia, señoría. No para mí, sino para mi nieta y para el bisnieto que viene en camino, para que sepan que el apellido Valdés aún significa algo dignidad. El mazo golpeó la mesa. Culpables. 12 años para Javier por estafa agravada, falsedad documental y tentativa de trata de seres humanos. 10 años para Camila como cómplice, necesaria e inductora. Cuando los policías se los llevaron esposados, Javier me gritó algo desde la puerta. «Mamá, escríbeme. Por favor, no me dejes solo». No respondí. La puerta se cerró, y con ese sonido metálico cerré el libro de mi vida anterior. 6 meses después, el sol de la tarde calienta mi cara. Estoy sentada en el porche de mi nueva casa. No es un palacete en el barrio de Salamanca. Es un chalet modesto en Aravaca, con las paredes blancas y mucha luz. No hay cuadros antiguos que valgan millones. No hay criados, no hay apariencias que mantener. Pero hay un jardín pequeño que Sofía y yo hemos plantado con nuestras propias manos. Rosas, jazmines, lavanda. Plantas que necesitan cuidado, paciencia y amor real para crecer. Abuela, grita Sofía desde dentro. Mateo se ha despertado. Sonrío. Dejo mi taza de té y entro en la casa. Allí está Mateo, mi bisnieto. 3 meses de vida, ojos grandes y curiosos, y una sonrisa sin dientes que vale más que todo el fideicomiso que casi nos destruye. Sofía lo acuna en sus brazos. Ha retomado sus estudios de derecho a distancia. Dice que quiere ser juez de familia. Quiere proteger a los que no tienen voz. Me acerco y beso la frente del bebé. Luego beso la de mi nieta. ¿Estás bien, abuela?, me pregunta Sofía, notando que me he quedado pensativa. Miro por la ventana. A lo lejos, Madrid brilla bajo el sol. En algún lugar de esa ciudad, en una celda gris, mi hijo está pagando su deuda. Me duele. Claro que me duele. El dolor de una madre nunca desaparece del todo. Solo aprendes a vivir con él como una vieja cicatriz que tira cuando cambia el tiempo. Estoy bien, mi vida, respondo tomando la manita minúscula de Mateo entre mis dedos arrugados. Estoy mejor que nunca, porque al final el doctor Murillo tenía razón en aquella nota y también se equivocaba. Me dijo, la familia no siempre es lo que parece. Es verdad, la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia. Perdí un hijo, sí, pero gané una hija y un futuro, y esta vez nadie nos lo va a robar, porque la Elena Valdés que se sienta en este jardín ya no es una víctima. Es la jardinera de su propia vida, y en mi jardín ya no hay malas hierbas. A menudo confundimos el amor incondicional con el sacrificio ciego, creyendo que soportar el dolor en silencio es nuestro deber sagrado. Pero la vida nos enseña que la bondad sin límites puede convertirse en nuestra propia destrucción. Recuerden siempre, la sangre nos hace parientes, pero solo la lealtad, el respeto y el cuidado mutuo nos hacen verdadera familia. No tengan miedo de cerrar las puertas que solo traen tormentas a sus vidas, ni se sientan culpables por proteger su dignidad. Nunca es demasiado tarde para dejar de ser la víctima
y empezar a ser el protagonista de su propia felicidad. Si esta historia ha tocado alguna fibra en su corazón o conocen a alguien que necesite escuchar este mensaje de valentía, les invito a compartir este video y a dejarnos sus reflexiones en los comentarios. Que tengan una noche llena de paz y mucho amor propio. Un abrazo cálido.